Cuando cada gesto cotidiano se vuelve un acto de conciencia, el hábito deja de ser esfuerzo, y se convierte en el alma encarnada en movimiento. Capítulo 1. El poder infinito de un gesto invisible. Todo comienza en un lugar donde nadie mira. No en los grandes eventos. No en las decisiones drásticas. No en las transformaciones espectaculares que nos enseñan a aplaudir. Comienza en lo mínimo. En lo silencioso. En eso que haces sin que nadie lo note. En ese instante en que eliges, otra vez, ser leal a tu intención más alta, aunque el mundo esté distraído. Lo pequeño no es insignificante. Lo pequeño es semilla. Y toda semilla lleva en sí el misterio del árbol que aún no existe. Así son los hábitos. No son cadenas. No son rutinas vacías. Son rituales sutiles que escriben, día a día, el relato energético de quien está siendo. Pero hemos aprendido a despreciar lo pequeño. A buscar lo inmediato. A exigir cambios sin procesar los ciclos. A pedir resultados sin habitar el proceso. Y así, la constancia pierde valor. La lentitud parece un error. La repetición se vuelve aburrida. Hasta que un día nos damos cuenta de que todo lo verdadero se construye a partir de lo invisible, repetido con presencia. Tu vida no cambia el día que lo decides. Cambia el día que lo encarnas. Una y otra vez. Aunque no veas los frutos. Aunque no sientas avances. Aunque nadie te celebre. Porque los hábitos no transforman por su magnitud, sino por su coherencia. Por el modo en que, sin que lo notes, reescriben tu identidad. No es solo que hagas algo diferente. Es que te conviertes en alguien diferente cada vez que eliges desde la conciencia. Cada vez que eliges lo que está alineado, aunque no sea fácil. Cada vez que haces eso que prometiste en silencio, aunque nadie lo sepa. Imagina una gota que cae sobre la roca. No la rompe a la primera, ni a la décima, ni siquiera a la centésima. Pero sigue cayendo, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intención, hasta que un día, sin previo aviso, la roca cede. Y entonces, los demás dirán que fue suerte, que fue de golpe. Pero tú sabrás la verdad, fue constancia, fue propósito, fue la fidelidad invisible a un rumbo elegido desde el alma. Así operan los hábitos, como gotas, como pulsos, como gestos que no quieren atención, pero que construyen destino. Y no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas elegir lo siguiente que esté alineado con quien deseas ser. Una acción, un gesto, un nuevo primer paso. Porque cada acto, por mínimo que parezca, es un voto silencioso por tu identidad. Y la identidad no se decreta, se habita, se confirma, se honra en lo cotidiano. Entonces, no te preguntes qué resultado quieres alcanzar. Pregúntate, ¿qué tipo de persona tomaría esa decisión? ¿Quién sería capaz de sostener esa vida? Y luego actúa desde ahí. No desde el deseo, desde la vibración, porque el cambio real no es el que persigue metas, es el que se arraiga en un nuevo ser. Y tú puedes empezar ahora, no cuando todo esté claro, no cuando te sientas fuerte, no cuando el miedo desaparezca, ahora, en este instante, con lo que hay, desde donde estás, porque incluso el paso más pequeño, si está en la dirección correcta, te acerca a lo que siempre fuiste. Capítulo 2. El entorno es la forma secreta del destino. No siempre te das cuenta, pero cada objeto que te rodea, cada lugar por el que pasas, cada palabra que escuchas, cada rostro que ves, está escribiendo en ti. Tu entorno es un lenguaje sin palabras. Es una corriente silenciosa que moldea tu ritmo, tu atención, tu estado interno, tus decisiones. Y no siempre lo eliges de forma consciente. Pero sí puedes empezar a hacerlo ahora. Porque si quieres transformar tus hábitos, no basta con querer. No basta con repetir afirmaciones. No basta con tener fuerza de voluntad. Lo que necesitas es modificar el campo en el que te estás moviendo. Porque ningún hábito florece en un terreno hostil. Ninguna semilla germina en la oscuridad del descuido. Y tú, como esa semilla, también necesitas sol, espacio, nutrición energética. Mira a tu alrededor. Sin juicio. Con honestidad. ¿Te sostiene lo que ves? ¿O te adormece? ¿Te recuerda quién quieres ser? ¿O te mantiene atrapado en la versión que ya no deseas habitar? Tu casa, tu escritorio, tu teléfono, tu agenda, tu círculo, tu red, tu silencio, todo es entorno. Todo habla, todo influye. Y a veces, solo necesitas mover una cosa para que algo dentro de ti también se mueva. No se trata de obsesión por el orden. Se trata de crear un espacio que respire contigo, que te acompañe, que te recuerde, sin hablar, la dirección que has elegido. Los hábitos no se tratan solo de fuerza interna. Se tratan también de diseño externo. De facilitar lo que quieres repetir, de hacer evidente lo que deseas sembrar, de hacer incómodo lo que ya no quieres sostener. Y para eso, debes convertirte en el arquitecto sutil de tu realidad cotidiana.
No desde la rigidez, sino desde la intención. Pon a la vista lo que quieres cultivar. Esconde lo que deseas soltar. Rodéate de estímulos que eleven, no que drenen. Llena tus espacios de símbolos que tengan sentido. Haz que tu entorno trabaje a tu favor, no en tu contra. Porque si el entorno se opone, tu alma se desgasta luchando. Pero si el entorno acompaña, tus decisiones se suavizan, y lo que antes era esfuerzo, se vuelve natural. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de afinar tu frecuencia en el pequeño universo que habitas. Porque desde ahí, desde ese santuario cotidiano que tú eliges y construyes, todo hábito se vuelve más posible. El entorno no es un accesorio. Es un reflejo. Y también es un maestro. Si lo honras, él te devuelve dirección. Si lo limpias, él te da foco. Si lo armonizas, él te da ritmo. Si lo eliges con conciencia, él te sostiene. Y cuando algo te sostiene, ya no necesitas empujarte. Solo necesitas permitirte ser llevado. No subestimes una planta, una luz tenue, una palabra escrita, un objeto simbólico en el lugar justo. Porque esas cosas que parecen pequeñas, son también formas de decirle a tu subconsciente, estamos listos para una nueva versión. Y esa versión empieza a habitarse no con grandes actos, sino con la coherencia entre lo que ves, lo que sientes, y lo que eliges repetir. Capítulo 3, Ritmo interno, constancia viva. Hay un error sutil que todos hemos cometido, creer que para cambiar hay que empujarse. Que para crear un hábito nuevo, uno debe imponérselo. Que para lograr algo, hace falta presionarse hasta que duela. Pero el alma no responde al castigo, responde al ritmo. Y los hábitos más poderosos no son los que logras por exigencia, son los que nacen del pulso exacto entre lo que necesitas y lo que puedes sostener. La naturaleza no se fuerza. No hay una flor que se exija florecer antes de tiempo. No hay un río que se castigue por no correr más rápido. La vida sabe. Y tú también sabes. Lo has olvidado, quizás, porque creciste entre relojes y métricas y metas impuestas. Pero si haces silencio, si respiras, si observas sin querer corregir, puedes volver a oírlo, el ritmo interno que guía tu crecimiento auténtico. Ese ritmo no es siempre lineal. A veces avanza y a veces espera. A veces te pide intensidad y a veces descanso. Y el hábito que no respeta ese compás, se convierte en carga. Porque no todo hábito es saludable, aunque parezca útil. Porque lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Con qué energía? ¿Con qué propósito? ¿Con qué conexión real? No es lo mismo levantarse temprano desde la inspiración que desde la culpa. No es lo mismo comer bien desde el amor que desde el control. No es lo mismo escribir, crear, moverse, ofrecer, si el acto nace desde la presencia o desde el castigo. Y solo tú puedes saber la diferencia. La constancia verdadera no es repetición mecánica. Es compromiso amoroso. Es un pacto silencioso con tu ser más alto, no con tu ego exigente. Es hacerte el espacio para volver una y otra vez al mismo gesto, pero sin violencia. Como quien riega una planta cada mañana, no porque haya olvidado que ya lo hizo ayer, sino porque entiende que la vida se construye en ciclos. No necesitas hacer más. Necesitas hacer con más conciencia. No necesitas cambiar de golpe. Necesitas sincronizarte con tu proceso, honrar tu curva, confiar en tu tiempo. Elegir acciones que puedas habitar desde la verdad, no desde la obligación. Y cuando eso sucede, cuando dejas de batallar contra ti mismo y te permites moverte desde la escucha, entonces el hábito ya no es algo que repites, es algo que eres. Es una parte de ti que ha encontrado su lugar. Y el cuerpo, en su sabiduría, lo integra sin resistencia. La mente ya no necesita convencer. El alma ya no necesita pelear. Ese es el secreto. La constancia no es fuerza. Es fidelidad. Es sutileza. Es un compás interno que se vuelve danza. Un susurro diario que dice, aquí estoy, todavía. Aquí sigo, en lo simple, en lo pequeño, en lo verdadero. Y si alguna vez fallas, porque fallarás, no te castigues. Solo vuelve. Vuelve al gesto. Vuelve al ritmo. Vuelve al propósito. Porque la caída no rompe el proceso, solo te recuerda cuánto valoras lo que estás cultivando. La constancia viva es esa que se permite respirar, que se adapta, que se sostiene sin rigidez. Y que, poco a poco, te convierte en la persona que ya estaba dormida dentro de ti. Capítulo 4. La identidad se escribe en gestos. No eres tus pensamientos. No eres tus palabras. No eres siquiera tus intenciones. Eres, sobre todo, eso que repites. Aquello que haces una y otra vez, incluso cuando nadie te observa. Porque cada acción, por mínima que parezca, está diciendo algo. Y ese algo no lo dice al mundo, te lo dice a ti. Te reafirma. Te confirma. Te moldea. Así se construye la identidad.
No como un concepto mental, sino como un tejido sutil de elecciones constantes. No se trata de creer en ti. Se trata de actuar como si ya lo hicieras. Se trata de convertir la intención en hábito, y el hábito en reflejo vivo de quien estás siendo. Cada vez que eliges, no solo eliges una acción, eliges también una versión de ti mismo. Cada repetición fortalece una imagen, y esa imagen, sostenida en el tiempo, se convierte en identidad. Y desde ahí, desde ese núcleo, nace todo. Muchos quieren cambiar resultados, pero no están dispuestos a soltar la identidad que los sostiene. Quieren éxito, pero se siguen viendo como fracasados. Quieren salud, pero se relacionan con su cuerpo desde el rechazo. Quieren abundancia, pero piensan como quien sobrevive. Y así, la energía se fractura. El hábito no arraiga. La transformación no ocurre. Porque no basta con hacer algo diferente. Debes ser alguien diferente mientras lo haces. Y eso no es magia. No es teatro. No es pretensión. Es práctica. Es repetición sagrada. Es el gesto pequeño que, repetido desde la conciencia, empieza a reescribir el relato que sostiene sobre ti. ¿Quieres verte como alguien disciplinado? Entonces no esperes a sentirte así. Sélo en la próxima decisión. ¿Quieres verte como alguien libre? Entonces actúa como quien ya no se encadena. ¿Quieres verte como alguien sano, amoroso, poderoso, íntegro? Comienza a moverte desde esa vibración, aunque al principio te tiemble la voz. Porque esa es la única manera de convertir una intención en una identidad, encarnándola antes de que parezca natural. Y al principio, no lo será. Te costará. Te parecerá ajeno. Como un abrigo que aún no te pertenece. Pero si lo sostienes, si lo habitas, si lo haces ritual, llegará el día en que ya no te parezca una elección. Te parecerá simplemente tú. Y entonces, sin darte cuenta, habrás cambiado. No desde la imposición. No desde el esfuerzo brutal. Sino desde la fidelidad a una frecuencia más alta. Desde la valentía de actuar como el ser en el que estás convirtiéndote, incluso antes de tener pruebas externas de que ya lo eres. Esa es la alquimia silenciosa. No cambias para ser alguien nuevo. Actúas como alguien nuevo, y entonces, cambias. Pon a la vista lo que quieres cultivar. Esconde lo que deseas soltar. Rodéate de estímulos que eleven, no que drenen. Llena tus espacios de símbolos que tengan sentido. Haz que tu entorno trabaje a tu favor, no en tu contra. Porque si el entorno se opone, tu alma se desgasta luchando. Pero si el entorno acompaña, tus decisiones se suavizan, y lo que antes era esfuerzo, se vuelve natural. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de afinar tu frecuencia en el pequeño universo que habitas. Porque desde ahí, desde ese santuario cotidiano que tú eliges y construyes, todo hábito se vuelve más posible. El entorno no es un accesorio. Es un reflejo. Y también es un maestro. Si lo honras, él te devuelve dirección. Si lo limpias, él te da foco. Si lo armonizas, él te da ritmo. Si lo eliges con conciencia, él te sostiene. Y cuando algo te sostiene, ya no necesitas empujarte. Solo necesitas permitirte ser llevado. No subestimes una planta, una luz tenue, una palabra escrita, un objeto simbólico en el lugar justo. Porque esas cosas que parecen pequeñas, son también formas de decirle a tu subconsciente, estamos listos para una nueva versión. Y esa versión empieza a habitarse no con grandes actos, sino con la coherencia entre lo que ves, lo que sientes, y lo que eliges repetir. Capítulo 3, Ritmo interno, constancia viva. Hay un error sutil que todos hemos cometido, creer que para cambiar hay que empujarse. Que para crear un hábito nuevo, uno debe imponérselo. Que para lograr algo, hace falta presionarse hasta que duela. Pero el alma no responde al castigo, responde al ritmo. Y los hábitos más poderosos no son los que logras por exigencia, son los que nacen del pulso exacto entre lo que necesitas y lo que puedes sostener. La naturaleza no se fuerza. No hay una flor que se exija florecer antes de tiempo. No hay un río que se castigue por no correr más rápido. La vida sabe. Y tú también sabes. Lo has olvidado, quizás, porque creciste entre relojes y métricas y metas impuestas. Pero si haces silencio, si respiras, si observas sin querer corregir, puedes volver a oírlo, el ritmo interno que guía tu crecimiento auténtico. Ese ritmo no es siempre lineal. A veces avanza y a veces espera. A veces te pide intensidad y a veces descanso. Y el hábito que no respeta ese compás, se convierte en carga. Porque no todo hábito es saludable, aunque parezca útil. Porque lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. ¿Con qué energía? ¿Con qué propósito? ¿Con qué conexión real? No es lo mismo levantarse temprano desde la inspiración que desde la culpa. No es lo mismo comer bien desde el amor que desde el control. No es lo mismo escribir, crear, moverse, ofrecer, si el acto nace desde la presencia o desde el castigo.
Y solo tú puedes saber la diferencia. La constancia verdadera no es repetición mecánica. Es compromiso amoroso. Es un pacto silencioso con tu ser más alto, no con tu ego exigente. Es hacerte el espacio para volver una y otra vez al mismo gesto, pero sin violencia. Como quien riega una planta cada mañana, no porque haya olvidado que ya lo hizo ayer, sino porque entiende que la vida se construye en ciclos. No necesitas hacer más. Necesitas hacer con más conciencia. No necesitas cambiar de golpe. Necesitas sincronizarte con tu proceso, honrar tu curva, confiar en tu tiempo, elegir acciones que puedas habitar desde la verdad, no desde la obligación. Y cuando eso sucede, cuando dejas de batallar contra ti mismo y te permites moverte desde la escucha, entonces el hábito ya no es algo que repites, es algo que eres. Es una parte de ti que ha encontrado su lugar. Y el cuerpo, en su sabiduría, lo integra sin resistencia. La mente ya no necesita convencer. El alma ya no necesita pelear. Ese es el secreto. La constancia no es fuerza. Es fidelidad. Es sutileza. Es un compás interno que se vuelve danza. Un susurro diario que dice, aquí estoy, todavía. Aquí sigo, en lo simple, en lo pequeño, en lo verdadero. Y si alguna vez fallas, porque fallarás, no te castigues. Solo vuelve. Vuelve al gesto. Vuelve al ritmo. Vuelve al propósito. Porque la caída no rompe el proceso, solo te recuerda cuánto valoras lo que estás cultivando. La constancia viva es esa que se permite respirar, que se adapta, que se sostiene sin rigidez, y que, poco a poco, te convierte en la persona que ya estaba dormida dentro de ti. Capítulo 4. La identidad se escribe en gestos. No eres tus pensamientos. No eres tus palabras. No eres siquiera tus intenciones. Eres, sobre todo, eso que repites. Aquello que haces una y otra vez, incluso cuando nadie te observa. Porque cada acción, por mínima que parezca, está diciendo algo. Y ese algo no lo dice al mundo, te lo dice a ti. Te reafirma. Te confirma. Te moldea. Así se construye la identidad. No como un concepto mental, sino como un tejido sutil de elecciones constantes. No se trata de creer en ti. Se trata de actuar como si ya lo hicieras. Se trata de convertir la intención en hábito, y el hábito en reflejo vivo de quien está haciendo. Cada vez que eliges, no solo eliges una acción. Eliges también una versión de ti mismo. Cada repetición fortalece una imagen. Y esa imagen, sostenida en el tiempo, se convierte en identidad. Y desde ahí, desde ese núcleo, nace todo. Muchos quieren cambiar resultados, pero no están dispuestos a soltar la identidad que los sostiene. Quieren éxito, pero se siguen viendo como fracasados. Quieren salud, pero se relacionan con su cuerpo desde el rechazo. Quieren abundancia, pero piensan como quien sobrevive. Y así, la energía se fractura. El hábito no arraiga. La transformación no ocurre. Porque no basta con hacer algo diferente. Debes ser alguien diferente mientras lo haces. Y eso no es magia. No es teatro. No es pretensión. Es práctica. Es repetición sagrada. Es el gesto pequeño que, repetido desde la conciencia, empieza a reescribir el relato que sostiene sobre ti. ¿Quieres verte como alguien disciplinado? Entonces no esperes a sentirte así. Sélo en la próxima decisión. ¿Quieres verte como alguien libre? Entonces actúa como quien ya no se encadena. ¿Quieres verte como alguien sano, amoroso, poderoso, íntegro? Comienza a moverte desde esa vibración, aunque al principio te tiemble la voz. Porque esa es la única manera de convertir una intención en una identidad, encarnándola antes de que parezca natural. Y al principio, no lo será. Te costará. Te parecerá ajeno. Como un abrigo que aún no te pertenece. Pero si lo sostienes, si lo habitas, si lo haces ritual, llegará el día en que ya no te parezca una elección. Te parecerá simplemente, tú. Y entonces, sin darte cuenta, habrás cambiado. No desde la imposición. No desde el esfuerzo brutal. Sino desde la fidelidad a una frecuencia más alta. Desde la valentía de actuar como el ser en el que estás convirtiéndote, incluso antes de tener pruebas externas de que ya lo eres. Esa es la alquimia silenciosa. No cambias para ser alguien nuevo. Actúas como alguien nuevo, y entonces, cambias. Capítulo 5. No rompas el hábito, reemplázalo con conciencia. El error está en la lucha. En querer aniquilar lo viejo como si fuera enemigo. En pensar que un mal hábito se destruye a base de castigo, resistencia y culpa. Pero lo viejo no se suelta desde el odio. Se disuelve con presencia. Se reemplaza con amor. Se trasciende, cuando hay algo más luminoso que ocupar su lugar. Ningún hábito existe porque sí. Todos, incluso los que juzgas como negativos, han cumplido una función: calmar una ansiedad, llenar un vacío, protegerte de algo que no sabías cómo enfrentar.
No están ahí para arruinarte. Están ahí porque en algún momento fueron la única opción que tu sistema conocía. Por eso no puedes soltarlos con violencia, solo con comprensión. Cambiar no es romper algo roto, es ofrecerte algo mejor, algo más alineado, algo más verdadero, y hacerlo una vez, y luego otra, y otra más. No como castigo, sino como acto de presencia, como una decisión que se vuelve natural, porque vibra con quien estás eligiendo ser. Imagínalo así, tu mente es un jardín, y cada hábito, una planta que ha crecido por repetición. Algunas de esas plantas te nutren, otras te ahogan, pero no tiene sentido arrancarlas de raíz si no siembras nada en su lugar, porque el vacío no se sostiene, siempre algo lo llenará, y si tú no eliges qué, el inconsciente elegirá por ti, y volverás a repetir lo que conoces, lo que duele, lo que cansa. Por eso, no te concentres tanto en lo que quieres dejar de hacer, enfócate en lo que quieres empezar a crear. Porque si haces lo nuevo suficientemente sencillo, suficientemente frecuente, suficientemente visible, lo viejo empezará a secarse por sí solo. Sin lucha, sin drama, sin necesidad de controlarlo. Y hazlo suave, hazlo posible. No necesitas un salto abismal. Necesitas un cambio pequeño, que puedas sostener con consistencia. Una nueva rutina, un nuevo gesto, una pausa en el momento en que antes actuabas en automático. Ese segundo donde en vez de repetir, eliges. Ese segundo es sagrado, porque ahí no solo transformas tu día, transformas tu destino. Pero para eso, tienes que estar presente, porque los hábitos antiguos son rápidos, te arrastran sin que lo notes. Y por eso, el antídoto no es el castigo, es la pausa, la conciencia, la decisión de elegir otra cosa, aunque te tiemble el cuerpo, aunque la voz del pasado susurre que es inútil. No le creas, respira, y hazlo igual. Porque cada vez que eliges lo nuevo, aunque sea una sola vez, estás debilitando lo viejo. Estás dándole forma a una versión más auténtica de ti. Estás demostrando que ya no necesitas repetir el ciclo, porque estás listo para otra frecuencia. Y con el tiempo, lo que hoy parece esfuerzo, se volverá parte de ti. Y lo que antes fue hábito de huida, ya no encontrará espacio donde habitar. Porque tú has decidido ser hogar solo para lo que eleva. Capítulo 6. El reflejo silencioso de los otros. No siempre se nota, pero cada persona que frecuentas deja una marca en ti. Una palabra, un gesto, una mirada que confirma o niega tus decisiones más íntimas. Porque la identidad no es solo una construcción interna, también es un espejo. Y muchas veces, ese espejo no te devuelve lo que tú eres, sino lo que cree que debería ser. Estás compuesto, en parte, por los vínculos que habitas. No como un eco pasivo, sino como una danza constante. Y en esa danza, sin darte cuenta, adoptas ritmos que no eran tuyos. Hábitos que no nacieron de tu verdad, sino de tu necesidad de pertenecer. Por eso, cada vez que eliges un nuevo camino, una práctica diferente, una forma más consciente de vivir, es probable que sientas una leve resistencia, no solo dentro de ti, sino también fuera. Porque los hábitos no son solo tuyos. Son parte del entramado invisible que compartes con quienes te rodean. Y cambiar, a veces significa romper pactos silenciosos con el entorno. ¿Y si ya no bebo? ¿Y si ya no me quejo? ¿Y si dejo de consumir lo mismo? ¿Y si empiezo a levantarme más temprano, a leer, a cuidarme, a decir que no? ¿Quién seré para ellos? ¿Quién seré para mí? Esos son los umbrales del alma. Momentos donde no solo transformas un hábito, transformas tu lugar en la red invisible que te contiene. Y por eso da miedo. Porque el ser humano necesita pertenecer. Pero hay algo más sagrado que pertenecer a cualquier precio, pertenecer a ti mismo. Y no se trata de rechazar al otro. Se trata de elegir desde dónde te vinculas. Porque los entornos no son neutrales. Algunos te elevan, te inspiran, te impulsan a ser tu mejor versión. Otros, sin maldad, te invitan constantemente a olvidar, a caer, a quedarte. Y tú lo sabes, lo sientes, lo reconoces. Por eso, cuando eliges construir hábitos nuevos, también estás eligiendo relaciones nuevas o nuevas formas de habitar las viejas. Estás poniendo límites. Estás proponiendo un lenguaje distinto. Estás diciendo, ya no juego este juego, ya no me río de lo mismo, ya no escondo lo que soy para encajar. Y habrá quienes se alejen. Y está bien, porque el espacio que dejan, lo ocuparán vínculos que respiran al mismo ritmo que tú. Personas que no te frenan, sino que caminan contigo. Que no te juzgan por querer mejorar, sino que celebran tu proceso, aunque sea lento, aunque sea torpe, aunque sea diferente. Rodearte de esas almas no es suerte. Es decisión. Decisión de honrarte. De darte el entorno emocional que necesitas para sostener los gestos nuevos.
Decisión de no exponerte todo el tiempo a lugares que te desconectan de ti. De no abrir tu energía a quienes no saben cuidar la suya. No por rechazo, sino por respeto. Y si por ahora no tienes a esas personas cerca, no importa. Sé tú el primero. Sé tú quien inspira, quien en silencio transforma. Porque tu coherencia, con el tiempo, atraerá espejos más nítidos. Y entonces ya no necesitarás forzar hábitos. Porque estarás rodeado de impulsos que te recuerdan que es posible. Los hábitos no viven solo en tu agenda. Viven también en tus vínculos. Elige con amor, y el entorno se volverá un aliado. Uno que, sin decirlo, te sostenga cada vez que decidas no volver atrás. Capítulo 7. Cuando la motivación se apaga, el sistema te sostiene. La mayoría empieza algo nuevo con una chispa. Esa fuerza inicial que viene de una visión, una emoción intensa, una sensación de que ahora sí, esta vez será diferente. Y a veces lo es, por un rato. Hasta que la emoción se disuelve, como todo lo que es pasajero. Y ahí, justo en ese umbral invisible, se define el destino de tus hábitos. Porque el cambio verdadero no vive en la motivación. Vive en la estructura. En el sistema que has diseñado para que tu decisión no dependa del entusiasmo, sino de la claridad. Para que no tengas que recordarte todos los días por qué empezaste, sino que sea la vida misma la que te empuje suavemente hacia lo que has elegido. El alma puede ser fuerte, pero el cuerpo es ritual. Necesita señales, ritmos, anclas. Y cuando no hay sistema, todo depende de tu fuerza de voluntad. Pero la voluntad es finita, fluctúa, se agota. No está hecha para cargarlo todo. Está hecha para iniciar, para abrir la puerta, no para sostenerla. Un buen sistema es como una red invisible, un contenedor suave pero firme. Algo que, incluso en los días en que no puedes más, te permite al menos no retroceder. Y eso es suficiente. No necesitas sentirte inspirado cada día para actuar. Necesitas haber construido un espacio donde actuar se vuelva lo más sencillo posible. Y eso no sucede por casualidad. Sucede porque elegiste, con conciencia, el diseño de tu rutina. Porque pensaste el hábito como parte de un flujo, no como un esfuerzo aislado. Y cuanto más automático es un gesto, más fácil es repetirlo. Pero no automático desde el descuido, sino desde la integración. Desde el cuidado que da haber preparado el camino. Si quieres meditar cada mañana, no te obligues a recordarlo al despertar. Deja tu espacio listo la noche anterior. Si quieres comer mejor, no te enfrentes al vacío de una heladera improvisada. Anticipa. Si quieres escribir, leer, moverte, respirar, crea entornos donde eso ya esté resuelto antes de que tu mente intente negociar contigo. Porque tu mente negociará. Te pondrá excusas. Buscará lo fácil. No porque te odie, sino porque su trabajo es conservar energía. Y si el sistema que tienes requiere pelear cada día contigo mismo, perderás. En cambio, si el sistema facilita lo que deseas, todo cambia. Esa es la prueba silenciosa. No la de hacer algo nuevo un día, sino la de repetirlo cuando el cuerpo aún recuerda los atajos. Cuando el sistema nervioso aún vibra en la frecuencia del hábito que quieres dejar. Cuando el deseo de ceder parece más fácil que el compromiso de continuar. Y ahí, no hay premio inmediato. No hay validación externa. No hay aplausos. Pero sí hay un cambio sutil, profundo, que ocurre en tu campo interno. Cada vez que sostienes lo nuevo en presencia de lo viejo, estás rompiendo un patrón. Estás liberando un lazo. Estás reescribiendo un destino. No se trata de nunca fallar. Se trata de volver. Se trata de no permitir que un paso en falso borre lo recorrido. Se trata de amar tanto lo que deseas construir, que estés dispuesto a sostenerlo incluso cuando aún no te sientas del todo listo. Porque llegará el día, sí, llegará, en que lo viejo deje de llamar. En que el impulso se disuelva. En que el cuerpo ya no busque refugio en lo que antes era escape. Y ese día, no vendrá como un milagro. Vendrá como resultado. De cada decisión. De cada repetición. De cada no silencioso que dijiste cuando nadie te escuchaba. Lo nuevo se afianza cuando dejas de romantizar lo que ya no vibra contigo. Y para eso, necesitas amor. Mucho amor. No para lo nuevo solamente, sino también para la parte de ti que aún duda, que aún extraña, que aún se resiste. Abrázala. No la reprimas. No la odies. Solo recuérdale, cada día, que estás eligiendo otro camino. Uno que honra tu verdad. Uno que ya no necesita la máscara de lo anterior. Porque el pasado fue parte de ti. Pero tú, ya no eres parte de él. Capítulo 11. El hábito raíz que lo cambia todo. La mayoría cree que cambiar significa rehacerlo todo. Cambiar la dieta, la rutina, la manera de hablar, de pensar, de moverse, de trabajar, de vincularse. Todo al mismo tiempo. Como si una transformación real solo fuera válida si lo arrasa todo.
Pero esa es la ilusión del ego. La necesidad de ver el cambio como algo heroico, monumental, visible desde lejos. La verdad es más simple, más sutil, más amorosa. A veces, un solo hábito, bien elegido, bien sembrado, bien regado, puede hacer que todo lo demás comience a moverse, como si una nueva frecuencia vibrara en el fondo de tu vida. Porque los hábitos no son islas, son redes. Lo que haces con el cuerpo afecta a la mente. Lo que piensas moldea tus emociones. Lo que repites crea tu identidad. Y cuando una de esas piezas cambia con intención, las otras comienzan, silenciosamente, a alinearse. A eso lo podríamos llamar un hábito raíz. Uno que no parece espectacular, pero que toca muchas cosas al mismo tiempo. Quizás sea levantarte antes. Quizás sea caminar cada tarde. Meditar 5 minutos. Comer en silencio. Decir que no. Agradecer. Apagar el teléfono 1 hora antes de dormir. Cuidar el lenguaje con el que hablas de ti. Puede parecer mínimo, pero lo que importa no es su tamaño. Es su poder de irradiación. Porque ese hábito, si es profundo, empieza a crear nuevas decisiones a su alrededor. Y sin darte cuenta, ya no comes igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te vinculas igual. Porque algo en ti cambió el centro. Y desde ahí, todo el mapa comienza a reordenarse. Por eso no hace falta que hagas todo. Hace falta que elijas con conciencia lo primero. El acto inicial. El ritual que será tu ancla. Tu código. Tu punto de retorno. Aquel gesto que, incluso en días grises, te devuelva a tu camino. Y no lo elijas desde la exigencia. Elígelo desde la resonancia. Desde la voz interna que te dice, esto, aunque sea pequeño, me alinea. Me centra. Me recuerda quién soy. Ese hábito no necesita imponerse. Solo necesita repetirse. No busca cambiarlo todo, pero lo cambia todo. Y cuando veas cómo tu energía empieza a transformarse, como lo que parecía difícil comienza a fluir, como lo que antes era lucha se convierte en natural, entenderás que no se trata de abarcarlo todo. Se trata de elegir bien. Lo pequeño, hecho con presencia, tiene más poder que lo grande hecho con violencia. Elige tu hábito raíz. Y deja que él haga su trabajo silencioso. Porque cuando una sola hebra se mueve, todo el tejido empieza a respirar distinto. Capítulo 11. El hábito raíz que lo cambia todo. La mayoría cree que cambiar significa rehacerlo todo. Cambiar la dieta, la rutina, la manera de hablar, de pensar, de moverse, de trabajar, de vincularse. Todo al mismo tiempo. Como si una transformación real solo fuera válida si lo arrasa todo. Pero esa es la ilusión del ego. La necesidad de ver el cambio como algo heroico, monumental, visible desde lejos. La verdad es más simple, más sutil, más amorosa. A veces, un solo hábito, bien elegido, bien sembrado, bien regado, puede hacer que todo lo demás comience a moverse, como si una nueva frecuencia vibrara en el fondo de tu vida. Porque los hábitos no son islas, son redes. Lo que haces con el cuerpo afecta a la mente. Lo que piensas moldea tus emociones. Lo que repites crea tu identidad. Y cuando una de esas piezas cambia con intención, las otras comienzan, silenciosamente, a alinearse. A eso lo podríamos llamar un hábito raíz. Uno que no parece espectacular, pero que toca muchas cosas al mismo tiempo. Quizás sea levantarte antes. Quizás sea caminar cada tarde. Meditar 5 minutos. Comer en silencio. Decir que no. Agradecer. Apagar el teléfono 1 hora antes de dormir. Cuidar el lenguaje con el que hablas de ti. Puede parecer mínimo, pero lo que importa no es su tamaño. Es su poder de irradiación. Porque ese hábito, si es profundo, empieza a crear nuevas decisiones a su alrededor. Y sin darte cuenta, ya no comes igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te vinculas igual. Porque algo en ti cambió el centro. Y desde ahí, todo el mapa comienza a reordenarse. Por eso no hace falta que hagas todo. Hace falta que elijas con conciencia lo primero. El acto inicial. El ritual que será tu ancla. Tu código. Tu punto de retorno. Aquel gesto que, incluso en días grises, te devuelva a tu camino. Y no lo elijas desde la exigencia. Elígelo desde la resonancia. Desde la voz interna que te dice, esto, aunque sea pequeño, me alinea. Me centra. Me recuerda quién soy. Ese hábito no necesita imponerse. Solo necesita repetirse. No busca cambiarlo todo, pero lo cambia todo. Y cuando veas cómo tu energía empieza a transformarse, como lo que parecía difícil comienza a fluir, como lo que antes era lucha se convierte en natural, entenderás que no se trata de abarcarlo todo. Se trata de elegir bien. Lo pequeño, hecho con presencia, tiene más poder que lo grande hecho con violencia. Elige tu hábito raíz. Y deja que él haga su trabajo silencioso.
Porque cuando una sola hebra se mueve, todo el tejido empieza a respirar distinto. Capítulo 12. El tiempo silencioso entre el acto y el fruto. Hacer lo correcto una vez es fácil. Hacerlo dos, también. Pero cuando pasan los días, las semanas, y el resultado aún no llega, algo dentro de ti empieza a impacientarse. La mente pregunta, ¿vale la pena? ¿Sirve de algo seguir? ¿Y si esto no funciona? Ese es el umbral que pocos saben atravesar. El espacio entre el gesto y su consecuencia. El terreno fértil donde el alma se cultiva, pero donde nada parece moverse aún en la superficie. Porque el hábito verdadero no da frutos inmediatos. Primero enraiza. Primero se acomoda dentro de ti. Primero transforma el terreno, y solo después, florece. Si miras la tierra después de plantar una semilla, nada parece diferente. Pero bajo el suelo, algo está ocurriendo. Un movimiento lento. Un gesto de fe. Una reorganización silenciosa. Así es contigo. Cada vez que eliges un hábito nuevo, aunque no lo veas, estás reescribiendo tu biología, tu mente, tu campo energético. Pero si necesitas ver resultados para confiar, no llegarás lejos. Porque los resultados visibles son siempre los últimos en llegar. Lo primero que cambia es tu vibración. Y para sostener ese espacio, necesitas paciencia. No la paciencia pasiva del que espera, sino la paciencia activa del que construye aunque aún no vea la forma final. La paciencia del jardinero, del artista, del alquimista. Esa que entiende que el tiempo no es enemigo, es parte del proceso. La impaciencia viene del ego, que quiere garantías, que quiere control, que quiere saber que todo esfuerzo será recompensado ahora, aquí, sin demora. Pero el alma, confía, porque no necesita ver para saber. Sabe porque siente. Y cuando algo vibra bien, cuando un hábito te alinea aunque aún no te dé resultados visibles, eso ya es suficiente señal de que estás en el camino correcto. Entonces sigue, incluso cuando no veas, incluso cuando dudes. Porque tu tarea no es controlar el fruto, es cuidar la semilla. Tu tarea no es forzar la cosecha, es regar con amor, volver al gesto, volver a la presencia, volver a ti. Y un día, sin aviso, lo nuevo brota, se manifiesta, aparece como si hubiera surgido de la nada. Pero tú sabrás la verdad, no fue un milagro, fue constancia, fue silencio, fue fe encarnada. Esa es la danza de los hábitos verdaderos. No exigen velocidad, exigen presencia. No te piden resultados, te piden amor por el proceso. Porque al final, el fruto no es lo que cambia tu vida. Lo que la cambia, es en quien te convertiste mientras esperabas. Capítulo 14. El hábito como lenguaje del ser. No estás aquí para vivir en automático, ni para coleccionar logros, ni para cumplir rutinas vacías. Estás aquí para recordar. Y cada hábito, cuando es verdadero, no es una tarea, es un acto de memoria. Una forma simple, tangible, cotidiana, de decirle a tu alma, no he olvidado quién soy. Eso es lo que te ha traído hasta aquí. No solo el deseo de cambiar, sino el anhelo profundo de habitar tu vida con más presencia. De salir del ruido. De volver a ti. De dejar de ser espectador y convertirte, por fin, en creador. Y no lo has hecho de golpe. Lo has hecho en gestos. En repeticiones. En decisiones mínimas que, tejidas entre sí, han construido algo sagrado, una nueva forma de estar en el mundo. Más liviana. Más coherente. Más tuya. Quizá no lo ves aún. Quizá hay días en los que sientes que nada cambia. Pero escucha bien, ya has cambiado. Porque ahora sabes. Ahora sientes la diferencia entre actuar por impulso o por elección. Ahora puedes observar sin juzgar. Caer sin romperte. Volver sin drama. Y eso lo cambia todo. Porque tu vida no se transforma en los grandes momentos. Se transforma en lo que haces cuando nadie te mira. En cómo eliges respirar, moverte, hablarte, cuidarte, cada día. Sin testigos. Sin urgencia. Sin meta. Tu alma no te pide que seas perfecto. Te pide que seas presente. Y un hábito, cuando nace desde esa conciencia, se vuelve oración. Se vuelve mantra. Se vuelve raíz. Ya no es lo que haces para alcanzar algo, es lo que haces para habitarte. Para reconectar. Para recordar. No necesitas hábitos para convertirte en alguien. Necesitas hábitos para dejar de olvidarte. Y si cada día eliges al menos un gesto que te devuelva a ti, uno solo, entonces ya estás en camino. Ya estás escribiendo una vida diferente. Una vida que no se mide por lo que logras, sino por lo que encarnas. Así que sigue. Con pasos suaves. Con ritmo humano. Con fe profunda. Porque los hábitos no son herramientas. Son una forma de orar sin palabras. Una manera de decir, aquí estoy, siendo lo que vine a ser.